Cuando uno va a utilizar la reflexión especular, en últimas, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de tener la mitad del objeto. ¿Sí? Es básicamente eso. Si yo tengo la mitad del objeto, vislumbro cómo poder construir la otra mitad. ¿Sí? Y una manera de construir la otra mitad es utilizando la reflexión especular. Entonces supongan ustedes que yo tengo acá este control remoto, determino su simetría, digamos la mitad del objeto. Supongamos que esta parte no existe entonces, esta que está tocando mi mano no existe, sino solamente está la mitad de ella. Quiero construir la otra mitad, entonces utilizo la reflexión especular de esta parte de la figura con respecto al plano que estaría en la mitad para encontrar la otra mitad. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se quiere hacer. Este problema tiene un asunto que puede complejizar más, y es que yo les daba una cara del tetraedro. Es decir, que cuando yo les doy una cara del tetraedro ya están 3 puntos dados. ¿Y cuántos puntos determinan un tetraedro? 4. O sea que ustedes solamente tenían que construir uno, porque los otros 3 ya estaban dados. ¿Listo? Es lo primero que uno tiene que precisar. Pero automáticamente uno también debería entonces pensar que uno de esos puntos, por lo menos uno de esos puntos, quizá 2, depende de cómo yo aborde el problema, ya hacen parte del plano por el cual uno determina la reflexión especular. ¿Sí me explico? 1 o 2, no los 3, pero si alguno, 1 o 2 de esos 3 puntos que yo les daba, ya iban a estar en ese plano especular. Y ya tocaba pensar cuál era entonces el que nos permitía a nosotros hacer la construcción. Si era 1, si era 2, y en consecuencia cuántos puntos tenía yo que construir. Solamente 1, pero determinar muy bien cuál sería el plano a partir del cual yo genero esa reflexión. Eso es lo primero que yo tendría que haber hecho. Entonces, en consecuencia, si eso era lo primero que yo tendría que haber hecho, para yo ubicar cuál es el plano que determina simetría, eso que uno informalmente llama la mitad del objeto, pues lo primero es tenerlo. Y una vez uno lo tenga, determinar cuál podría ser su mitad. Entonces vamos a construir acá un tetraedro como ya lo habíamos hecho en las ocasiones pasadas, y vamos a determinar cuál tendría que haber sido ese plano, para luego en consecuencia hacer la construcción con base en él. Eso sería lo primero, el primer paso. El segundo paso ya es hacer la construcción del punto faltante. ¿Sí? ¿Actuaron ustedes de esa manera o no? ¿No? Ahí está el asunto. Entonces, ojo, siempre que nosotros queramos determinar o construir algo utilizando la reflexión especular, lo primero que tengo que imaginarme es la figura completa para determinar un plano de simetría. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Es decir, me imagino el cuerpo completo, imagino cuál es uno o varios, hay figuras que tienen varios planos de simetría. Este tetraedro que yo les estoy pidiendo solamente tiene un plano de simetría, o sea que tocaba utilizar ese o ese. Y si ya lo identifico, puedo tener ideas de cómo hacer la construcción posterior a partir de las condiciones que nos dan. ¿Listo? Ese es como el algoritmo siempre. Entonces vamos a hacerlo. Vamos acá a tener un tetraedro en principio, vamos a observarlo, a determinar cuál sería su plano de simetría, y después empezamos a trabajar con base en lo que veamos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer. Entonces construyamos un tetraedro con las condiciones que nos daban a partir de los métodos que teníamos antes, solamente para observarlo. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer en GeoGebra. Más adelante, ojalá que el tiempo nos dé para involucrar a Neutron. ¿Listo? Sí. Ustedes están haciendo notas de clase. Son en grupo. ¿Se percataron que en menos de un mes es el examen final? Sí. ¿Cuándo es? Y que en 2 semanas sería el tercer parcial. ¿Qué? Ah,
¿Cómo? Sí, pero no quiero confirmar. Porque yo no tengo. Profe, el tercer parcial es el 28, ¿cierto? Jueves 28. Sí. Y la semana siguiente sería el examen el jueves inmediatamente siguiente. ¿Tú tienes calendario? El jueves siguiente sería No, ¿cómo? el 4. No, pero él es final. Sería el 28 el tercero y el 4 el... Exacto. ¿El jueves? Jueves, ambos son jueves. De este año ya en el tercero. Sí, por eso digo que 2 semanas. Entonces, vamos a utilizar acá una de las construcciones que habíamos hecho antes. Para el becario. ¿Listo? Está como muy aprendido. Entonces, fíjense que acá no estoy haciendo nada más que reproducir uno de los procedimientos que habíamos hecho antes, ¿vale? No estoy haciendo nada más que eso, pero insisto, solamente es para tenerlo de referencia y poder construir lo que queremos construir. Esta tareita tenía su cuento. Es que ellos crearon otro tema de los ellos no utilizaron la cara de esa chica no la van a explicar. Pero con ducha o con bullita. Entonces, fíjense que acá tengo el tetraedro que nos pedían construir, ¿vale? Este es apenas uno de los casos. Ahí está el tetraedro que nos pedían construir. Entonces uno, insisto, lo primero que debe determinar es si tiene una simetría. Es decir, si yo puedo establecer eso que yo ahorita estaba llamando informalmente la mitad. ¿Sí? Que lo pueda partir exactamente en la mitad. Entonces fíjense que, se me olvidó ocultar este punto, voy a ocultarlo. ¿Listo? Entonces esto es lo que tenemos. Entonces uno, ¿se acuerdan cuando hicimos el experimento con los palillos que uno alcanzaba a ver que había como dos aristas que estaban como perpendiculares, decían muchos de ustedes, y después perpendicular no es, hay que precisar el lenguaje? Pues eso nos da idea de cuál podría ser esa mitad. Fíjense que acá uno como que logra determinar, pareciera que puede haber dos puntos en un plano que determinen la mitad del objeto. ¿Listo? Entonces en este caso parece, vamos a tomar los puntos de atrás, entonces serían E y F. Vamos a poner un poco más grande el tamaño de la. ¿Listo?
o en su defecto A y B, ¿sí? Pero voy a tomar en este caso los de atrás. Entonces E y F parece que podrían estar en la mitad según esta perspectiva, y el otro punto debería estar en el punto medio de AB. Fíjense que cuando yo construyo un plano que contenga esos puntos, EF y el punto medio del segmento AB, aparece este planito azul, y fíjense que este plano azul sí deja ver que pareciera que dos puntos por lo menos van a estar en ese plano que determina la simetría, ¿sí? Fíjense que por lo menos de los dados, quiero decir, A, en este caso los hubiese puesto a B porque yo les di fue los puntos A y B, ¿cierto? Vamos a cambiar de los nombres o en blanco para que se vea de mejor manera qué es lo que estamos haciendo. Así como para que se condiga mejor con lo que habíamos dicho. Entonces fíjense que este plano va a contener los puntos A y B, y eso significa que el punto C que yo les daba estaría por fuera de ese plano. ¿Se percatan? ¿Sí? Entonces, en últimas, ¿en qué consistía la construcción después? Consistía básicamente en construir el punto D, ¿sí? Claro, si a mí me dan los puntos A, B y C, yo determino a partir de esta construcción cuál sería su plano de simetría, es decir, el plano que parte en la mitad del tetraedro. Entonces, ya cuando me pongan a resolver el problema, ¿qué es lo que me dan? Los puntos A, B y C, ¿cierto? Es lo que estaba dado. Con esta observación yo ya puedo determinar dos de esos puntos que están dados van a estar en el plano. En este caso A y B. El otro punto va a estar fuera de ese plano, C. Y yo lo que tengo que construir es un punto D de forma tal que efectivamente este plano sea perpendicular al segmento CD por su punto medio. ¿Por qué tiene que ser perpendicular al segmento CD por su punto medio? ¿Por qué? Porque ese es el plano mediador. ¿Y para qué necesitamos el plano mediador? Para la simetría. Para aludir, en este caso, no tanto a la simetría, sino ya a la reflexión, ¿sí? Recuerden que la propiedad de simetría es una propiedad que tiene el objeto. Entonces, en este caso ya está el tetraedro y yo identifico un plano de simetría. ¿Qué significa que tenga un plano de simetría? Que a partir de ese plano, lo que he dicho informalmente, puedo partir por la mitad la figura, ¿sí? Informalmente. Formalmente, ¿qué significa eso? Significa que hay un plano que es mediador de todos los puntos de un lado con respecto a los correspondientes segmentos que se forman con ese punto y su imagen. Si se dan cuenta, ya es formalmente. Entonces, en última, yo digo, bueno, el profesor nos está dando un triángulo ABC. Entonces, ¿yo ahora qué tengo que hacer? No solamente determinar el plano para hacer la construcción, ¿sí? Entonces, tengo que determinar el plano. Y segundo, tengo que determinar al punto D de forma tal que ese plano que yo construya sea plano mediador, como dice Leibniz, del segmento CD. O sea que tengo que hacer dos cosas. La segunda es mucho más fácil, es decir, si yo ya tengo el plano, construir el punto D es re simple. El problema de la tarea entonces no era encontrar al punto D, era el resultado más bien. El real problema de la tarea era encontrar ese plano.
Ese era el real problema de la tarea. Es decir, si yo tengo el triángulo ABC, miércoles, ¿cómo construyo ese plano para que acto seguido, con base en él, pueda construir el punto D de forma tal que se termine construyendo el tetraedro con las condiciones que me están diciendo? Todas sus caras, triángulos isósceles y congruentes entre sí. ¿Se dan cuenta de lo que implicaba el problema? Entonces, siempre que tengamos un problema en donde nos dicen tenemos que construir tal objeto utilizando reflexión especular, lo primero, el primer consejo que yo les doy es imagínense la figura completa e identifiquen cuáles serían sus planos de simetría. ¿Sí? Insisto, esta figura puede tener solamente dos planos de simetría. Aquel determinado por el segmento AB y el punto medio de la arista opuesta a él, o aquel que contenga el segmento CD y el punto medio de la arista opuesta. No tiene más. Pero imagínense en un cubo, ¿cierto? ¿Cuántos planos de simetría puede haber? Solamente imagínenselo, después lo vamos a usar. ¿Listo? Entonces, acá había dos opciones. Yo ya les estaba dando una cara, ustedes tendrían que construir en últimas la otra cara. ¿Sí? Pero para construir la otra cara bastaba construir el punto D, porque la otra cara que contiene el punto D pues también tiene al segmento AB y ese estaba dado. ¿Sí? Insisto, entonces una vez teniendo esta visualización uno se pregunta, pues claro, tengo que poder construir AD con respecto a un plano. ¿Y cuál es ese plano? ¿Cómo determino ese plano si solamente está dando el triángulo ABC? ¿Se dan cuenta de cómo se complejiza ahora el problema? Ahora sí vamos al problema mismo. Tenemos la cara ABCD, cómo construir el plano para enseguida construir el punto D de forma tal que ese plano sea mediador del segmento CD. Pero no solamente eso, sino que además las caras del tetraedro que se formen sean isósceles y todas congruentes entre sí. Ven el problema, ¿no? El problema era un problema de construcción que teníamos que pensar muy bien. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar cómo se hacía la asunto. Entonces vamos ahora hacia el problema que teníamos. Entonces me imagino, ustedes empezaron con el triángulo que estaba dado, ¿cierto? Un triángulo isósceles. Entonces lo vamos a construir. Y no recuerdo cuál era el segmento que les daba congruente, AB con BC, o AC con AB, o CA con CB. O sea, A era el que estaba en la media. Sí. No sé por qué no está funcionando acá la herramienta de renombrar. Si no utilizo eso. Entonces, este triángulo que yo estoy construyendo acá sería el triángulo que nos dan, fíjense. Una raya. Ya esta recta hizo su trabajo, pues la vamos a ocultar y esto es lo que tenemos dado. Y ya tenemos que irnos a pensar el asunto en el espacio tridimensional. Eso es lo que tenemos. Entonces fíjense que ahora tenemos el triángulo solamente. Entonces tenemos que vislumbrar una manera a partir de la cual tenemos que construir primero el plano de forma tal que después, con base en ese plano, podamos construir el punto D.
para que nos quede el tetraedro como queremos. Y el punto D además hay que construirlo con la reflexión especular, con la herramienta de reflexión especular, ¿sí? Es decir, que el plano que yo construya sea mediador del segmento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que tenemos que hacer. Si este es el triángulo que nos dan, entonces uno tiene que vislumbrar miércoles y por dónde yo voy a construir el otro segmento para determinar el plano con base en el cual yo construyo la reflexión especular. ¿Qué se imaginan ustedes que tengo que hacer entonces? ¿En dónde con seguridad? Con seguridad ese plano que construya debe estar ¿en dónde? Con seguridad, ese plano que construya, ¿quién tiene que contener acá? A 2 puntos del triángulo. Sí, ¿a cuáles 2 puntos? En este caso, A, B y C. A, B y C, ¿cierto? Es decir, el plano que yo construya debe contener a los puntos B y C en este caso. ¿Sí? Entonces ese plano con seguridad va a contener los puntos B y C. ¿Cuál debería ser el otro punto de ese plano? Para construir un plano yo necesito 3 puntos, ¿sí o no? ¿Cuál debería ser el otro punto? ¿Está acá? No. No se ve. Tenemos que construirlo. Y construirlo de manera muy conveniente. Porque ese punto que yo construya para determinar el plano, ¿qué condición debe tener a posteriori? Debe ser ¿quién? Punto medio. ¿Punto medio de quién? Del segmento A con D, ¿cierto? Eso es lo que yo debo pensar. Pero además, fíjense, ya estamos hilando el asunto. Ese punto que yo construya debe ser punto medio del posterior segmento AD. Pero más que eso, no solamente debe ser el punto medio, ¿cierto?, del segmento AD. ¿Qué otra propiedad debe tener ese plano con respecto a ese segmento? Que sea perpendicular. Fíjense todo lo que tengo que hilar. Ya tengo que conseguir 2 condiciones. Y la tercera condición, ¿cuál debe ser? Puede ser cualquier segmento, llamémosle cualquier punto X. Vamos a llamarle a ese punto medio X. Puede ser cualquier punto medio X del segmento AD. O tiene que ser ese punto X, tener una medida muy especial respecto de las cosas que están acá involucradas. Una medida muy especial. Una medida muy especial. ¿Qué medida especial debe tener ese punto X con respecto a A en este caso? La mitad de... ¿La mitad de quién? De De BC. Tercera condición. Fíjense todo lo que tengo que pensar. O sea, ese punto X que yo construya debe ser tal que la distancia de A a X sea la mitad de B a C. Porque yo estoy pensando a posteriori, prospectivamente, que se cumplan las condiciones del tetraedro que me están dando. Todas sus caras isósceles y congruentes entre sí. Entonces, eso que yo lo construya de forma tal que tenga esta medida por acá, ¿cierto?, me va a indicar mayores posibilidades de lograr tener esas condiciones de congruencia que necesito. Listo. Ahora, ya teniendo todo eso hilado, o bueno, todavía no hilado, pero sí precisado, ¿qué 3 cosas necesito? El punto X con una medida especial y además que sea punto medio del segmento AD y que además sea perpendicular a ese segmento, tener todas esas cosas. La pregunta es ¿cómo hilvar un procedimiento para obtenerlas? Que necesito obtener todo eso. Acá es cuando el asunto se complejiza. ¿Listo? Porque tengo que lograr establecer esas 4 condiciones. Yo antes dije 3, son 4 en realidad, estaba olvidando la perpendicular. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese es el asunto particular que tenemos que hacer acá. Entonces, ustedes ya dijeron algo. Ese plano, con seguridad, debe contener al segmento BC. Ya con seguridad. Entonces, miremos de nuevo, pensando en si el problema estuviera resuelto, cómo podemos construir la cosa. ¿Sí?
Entonces pensemos, devolvámonos a la construcción anterior, a la que teníamos antes, observémosla, a ver qué podemos sacar de información ahí clave para poder hacer la construcción. Vamos a devolvernos y lo miramos, ya te pongo atención. Y miremoslas entre todos. Eso tocaría sacar una recta. Volvamos acá, fíjense, Y que a esa sacar el construcción. hipotenusa real. Ustedes si se dan cuenta de una particularidad muy interesante. De hecho voy a poner acá los nombres. ¿Cuál es el segmento que necesitamos en la otra? ¿Qué BC. está? BC. Sí. Y este sería el que necesitamos que aparezca. Estamos pensando como si el problema estuviera resuelto. De alguna manera ese análisis, ¿se dan cuenta? Listo. Fíjense una cosa interesante. El plano, en este caso, espérenme que nombré mal una cosa, porque el plano que dijimos iba a contener a los puntos ¿Ves? ¿veis? Entonces, para que se condiga perfectamente con la construcción que tenemos ahorita. Vamos a llamarle a este A. Y este sería. Entonces, lo que necesito es construir A. Entonces, fíjense que tengo el triángulo ABC, acá está, y fíjense que el plano necesariamente ya está conteniendo el segmento BC, que fue lo que dijimos antes. Necesitamos construir este puntico que está acá, el del punto medio. Fíjense ustedes una particularidad. Este punto debería ser el punto medio y este segmento, este punto de acá que le vamos a llamar X, con respecto a A, tendría que tener la distancia que hay entre el punto medio del segmento BC con cualquiera de sus extremos. Entonces lo vamos a construir. Listo. ¿Por qué? Porque es vital para poder determinar cuál va a ser este punto que en la otra construcción no está. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar este punto medio para poder construir el que necesitaríamos acá. Vale, por eso lo construyo. Pero ahora, fíjense que hay una cosa bien particular. Este segmento ya sé que sería congruente con este. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo construyo este segmento que está acá? ¿Qué creen ustedes que pasa? Entonces vamos a construirlo. ¿Qué particularidad tiene? ¿Sí ven lo que apareció en este plano? Que es perpendicular. ¿Qué particularidad tiene? Es perpendicular. ¿Mm? Y claro, tiene sentido que sea perpendicular. ¿Por qué? Porque el plano azul teóricamente tiene que ser el plano mediador de este segmento. Y si es el plano mediador de este segmento, significa que todo segmento, como en este caso, toda recta que contenga este punto en ese plano, pues debe ser perpendicular a este, que es el perpendicular al que debería ser perpendicular a este plano. Por eso aparece esta perpendicularidad que está acá. Y si determinamos EA, entonces fíjense lo que se está formando. Voy a llamarle a este punto de 1X, que sería nuestro punto que en la otra construcción le vamos a llamar X. Y ahora construimos el segmento EA. Entonces fíjense que se está formando. ¿Qué tipo de triángulo se está formando? Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Es este que está acá. Y ese triángulo rectángulo tiene unas condiciones muy especiales. Este segmento que está acá es la altura de la cara que nos dan. ¿Se percatan? Es decir, que yo la puedo construir, porque es la altura del triángulo que nos dan finalmente, ¿cierto? Miren, este segmento que está acá, que está acá, es la altura del triángulo. Ya lo tengo. Este segmento que está acá, AX, también lo tengo, porque tiene que ser congruente a este. Bien, ¿ven? Y este segmento que está acá, pues entonces yo lo podría determinar. Porque si es un triángulo rectángulo y tengo este segmento y tengo este segmento, en consecuencia tengo este. ¿Se dan cuenta del asunto?
repito, como tengo este segmento y tengo este segmento, en consecuencia puedo establecer este. Lo puedo establecer utilizando Pitágoras, ese sería un camino, o lo puedo establecer construyéndolo con regla y compás, mejor dicho, con circunferencias. ¿Cómo lo construyo? Porque entre otras cosas, este triángulo tiene que ser rectángulo y estar ubicado por acá, en la construcción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos para poderlo determinar? Tenemos que construir el punto X de forma tal que el triángulo EXA sea un triángulo rectángulo y además AX sea congruente con S. ¿Se percatan? Fíjense lo que tenemos que hacer entonces. ¿Cómo construimos eso? Esa es la gran pregunta. De forma tal que el ángulo que queda acá, es decir, que es este mismo, sea un ángulo recto. ¿Listo? Voy a poner una perspectiva que lo veamos, para que lo veamos mejor. Mírenla. Acá se ve mucho mejor, ¿cierto? Ahí en esa perspectiva se ve mejor. Entonces nosotros en últimas vamos a tener que construir AX, fíjense, vamos a tener que construir AX de forma tal que el triángulo EXA sea rectángulo en el vértice X. ¿Estamos de acuerdo? Primera condición. Y la segunda condición, que XA sea congruente con ese. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo construimos? ¿En qué plano vamos a construir ese triángulo? Fíjense que después va a tener que aparecer el azul, pero antes de eso, la pregunta es ¿en qué plano construimos ese triangulito que nos va a servir y de qué manera? ¿Podemos hacerlo? ¿Se les ocurre alguna manera para hacerlo? Sí, bueno. A ver, ¿cómo? Nos devolvemos a la figura ya teniendo hilvanado toda esta información, ¿sí? Ya teniendo hilvanada toda esta información, nos devolvemos a la figura. Entonces acá tenemos A, B y C. Necesitamos construir Otro plano, ¿no? ¿Se podría una vez crear el plano mediador de ese segmento S? Lo podemos hacer, claro. Por favor. Ahí está. Digamos, de una vez. Voy a quitarle el color azul para no confundirlo con el azul del otro, porque son planos distintos. Este le va a poner de color amarillo. ¿Listo? Bien. Se puede crear el segmento por ese punto medio y punto A, ¿sí? Por favor. Sí. Entonces construimos el segmento. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a copiar un ángulo. Espérame un segundo, voy a revisar acá. Este lo va a nombrar E para que se condiga con el punto medio de la otra construcción. Entonces renombramos con E. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Entonces, Ajá, ahora ¿qué tenemos que hacer? en el plano amarillo Sí. voy a copiar un ángulo del triángulo SA. Vamos a copiar el ángulo A del plano amarillo, ¿me van a entender? ¿En qué punto? Nos pasamos al plano amarillo y ya se tiene el segmento CD por el punto medio, ¿no? Sí, ahí está. Acá igual está. a E. Entonces, por eso vamos a crear copiar un ángulo, que es el ángulo del otro plano, que es el ángulo ACE. ACE, este angulito que está acá. Entonces, ¿en qué vértice lo vamos a copiar? En A. ¿En A? Sí, ¿Y seguro que nos va a funcionar? tengo mis expectativas. Sí, esto es expectativa. Sí. Pero miremos a ver si sí. Entonces tú lo que quieres es copiar un ángulo acá de forma tal que tenga la congruencia de este ángulo. No, de ese no, del otro, Rory. ¿De cuál? Del ángulo A. Porque... ¿De acá? Sí, ¿Ese señor. chiquitín? Sí, señor. Ese es el que vamos a copiar acá. Sí, señor. ¿Se podría? Se puede, pero lo que no sé si sirva. No, no Porque sé. es que, digamos, se tiene esa recta, ¿sí? Vamos,
Se copia ese ángulo y por ese punto pues ya se tiene como esa recta. Digamos, lo que haría yo, pues hacer una perpendicular por punto externo. Claro, es que fíjate una cosa, nosotros estamos tratando de construir al punto D, ¿cierto? El punto D es el que estamos tratando de construir, este punto D que está acá. Y tenemos este triángulo dado. Entonces, tú me estás diciendo que tracemos un segmento y copiemos un ángulo de forma tal que sea congruente, pero no sé si ese ángulo que copiemos sea congruente de forma tal que se permita construir el tetraedro que tenemos acá. Esa es la duda. No sé si cuando yo copie ese ángulo podemos determinar de alguna manera acá el punto que necesitamos para que queden todos los triángulos. Ojo, con una condición, con una cosa que deben tener en cuenta. Este triángulo que está acá es uno de los triángulos de las caras. Es este que está acá en la cara. ¿Listo? El ABC es este que está acá. Este que está acá. Nudo es un triángulo que está en la mitad del plano mediador. Entonces, por eso los ángulos que tú me estás diciendo, no estoy seguro que funcionen. ¿Sí? Lo que sí necesitamos es copiar, de alguna manera, construir este triángulo que está acá. Fíjate que si tú me hubieses dicho, profe, este ángulo, este, XAE, ese ángulo sí me serviría. El ángulo XAE para copiarlo. Pero fíjate que ese ángulo XAE en la construcción que tenemos acá no lo tenemos. Precisamente porque X es el que tenemos que construir. Por eso es que yo te decía, no estoy seguro que ese sea el que nos sirva. Entonces volvemos al asunto. ¿Cómo construir en el plano amarillo, de eso sí estamos de acuerdo, un triángulo que sea como este que está acá, como el triángulo EAX? Este es el triángulo que necesitamos construir en el plano amarillo. ¿Cómo lo construimos? Entonces volvemos acá y la pregunta es en este plano, ¿cómo construir a ese triángulo? ¿Qué condición debe tener? Fíjense, EA es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Se dan cuenta? EA es la hipotenusa. Entonces acá yo sé que EA es la hipotenusa de ese triángulo. Y en ese plano amarillo, ¿a quién debo construir? A los dos catetos. ¿Cuáles son los dos catetos? Entonces volvamos a la figura que está acá. Los dos catetos son EX y XA. XA con seguridad lo tenemos, ¿sí o no? Porque es la mitad del otro segmento. Entonces construyámoslo. ¿Cómo uno lo construye? Pues lo construye acá con una circunferencia. Vamos a correr esto un poquito para lograrlo ver. Sería este, el punto medio mejor dicho, C o B, cualquiera de los dos. Y la pregunta es, ¿en qué vértice debería estar? Debería estar con respecto al punto A. ¿Por qué? Hacia acá es que yo quiero que aparezca la figura. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Entonces hagámoslo. Vamos a construir ese y seguimos pensando. Lady, tú ibas a decir algo y después yo. Laura. Ah, me equivoqué. Cuéntame. Es que yo estaba pensando es en construir una recta perpendicular que pase por A en el plano amarillo. No nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que sea con respecto a D que está la perpendicular. Es decir, yo voy a generar un segmento AD de forma tal que por X esté la perpendicular. Por X, no por A. Es que acá todo cambia porque en esta construcción el triángulo CAB es el que está dado como cara del tetraedro. Ustedes se pudieron haber confundido porque en nuestras construcciones anteriores este triángulo que estaba dado no era cara del tetraedro, pero con base en él sí construimos el tetraedro que necesitábamos. ¿Se dan cuenta? Acá yo les cambié el problema por completo, se los puse más complejo, porque ahora sí les doy un triángulo que quiero que sea cara del tetraedro. ¿Ven la diferencia? Este procedimiento de construcción es mucho más complicado que los que hemos hecho antes.
Porque antes yo no les daba las caras. Ustedes trabajaban con el triángulo que querían y al final yo quería los 4 puntos que formaran el tetraedro con las condiciones que yo les daba. Pero el triángulo del cual partían no era cara del tetraedro. Y por eso acá puede haber una confusión. Porque este triángulo no está en el plano mediador como si estaban las otras construcciones. Acá el triángulo es cara del tetraedro. La cosa se complicaba mucho más. Bueno, también hay una razón didáctica de por qué no les puse esta construcción desde el principio, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta que es fregada. Sí, es fregada. Bueno, pero vamos a ver por partes. En el plano amarillo ya cumplí una de las condiciones que necesito. Y es que algún punto de esta circunferencia ya va a ser X. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están en esta circunferencia con respecto a A generan segmentos que son congruentes con EB o EC. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con seguridad. La pregunta es, ¿cuál de todos esos? Porque acá hay infinitos. Pues debe ser uno tal que genere con E un ángulo recto. Debe ser un punto X tal que AXE sea recto. ¿Sí o no? Que es lo que necesitamos en la otra construcción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo construimos en el plano amarillo un punto en esta circunferencia de forma tal que EX, el punto que pongamos acá, con A sea recto? ¿Cómo lo hacemos? Con una recta tangente. ¿Con una recta tangente? Que sea tangente a la circunferencia. Sí. Que sea tangente. ¿Y cómo construimos eso? Ese va a ser Como, ¿cierto? pues Sí. se trazaría como un radio en la circunferencia. Entonces, ¿qué haríamos, Cristian? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es que no sé cómo hacerlo. Yo haría un radio en la circunferencia. Será que. Retomemos. Ustedes se acuerdan de algo que yo creo que hicieron en elementos de geometría, de una propiedad, o creo que acá no estoy seguro si acá la pensamos ya charlar. No, más bien hagan ustedes, rápido, construyan una circunferencia cualquiera en GeoGebra, construyan. Y construyan un diámetro en ella. ¿Construir qué? Un diámetro. Una circunferencia cualquiera y ahora un diámetro en ella. Cualquiera también. ¿Ustedes? ¿O pendimento? Llámenle a ese diámetro EA, como tenemos acá en el tablero. EA. Construir la circunferencia cualquiera, un diámetro en ella cualquiera, que sea EA. Ahora pongan un punto en la circunferencia, llámenlo X. Un punto cualquiera en la circunferencia. ¿Listo? Ahora van a tomar la medida. Ahora quiero que determinen cuándo la medida del ángulo EXA es la mayor posible. Hagan. X está cualquiera en la circunferencia y tomen la medida del ángulo EXA. Díganme y arrastren X y díganme cuándo quieren la mayor medida posible del ángulo EXA. ¿En qué posición está X? Para obtener la medida mayor posible. Construyan el diámetro, pero no a ojímetro, bien hecho. Bien, inmediatamente. Lo que puede repetir la. Ya tienen a E, a A y a X. EA fijo diámetro, ¿sí? Sí. Mueve algunos extremos de ahí. ¿Qué mueve? No, los extremos del diámetro.
¿Cuál es el ángulo, profe? Eso es. Ahora, EXA. EXA. Ahora mueve. No mueve el diámetro, mueve AX. ¿Cuándo obtienen la medida más grande? ¿Hay algún momento en donde la tienen esa medida más grande? El ángulo EXA. EXA. El ángulo EXA. ¿Si hay algún punto o no? ¿En donde la medida es la más grande posible o no? ¿Cuál es la medida que les da siempre? Ese ángulo siempre es recto. ¿Lo sabían? ¿No? ¿No hicieron un problema como este en elementos de geometría? ¿No? Bueno, pues lo chévere es que cuando nosotros tenemos un triángulo inscrito en una semicircunferencia, este es el caso, A y acá el punto X, no importa dónde esté X, salvo por supuesto en A, ¿cierto? Porque ahí no habría ángulo. Pero en todos los demás casos, lo chévere es que este ángulo siempre es recto. Nunca tiene mayor, nunca tiene menor. Siempre es la misma medida. ¿Se percatan de eso? La demostración es relativamente simple. Venga, la hacemos acá rápido. Fíjense que es muy simple. Construimos acá el radio, pues llamamos a este punto O, el radio X. Y fíjense lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con este ángulo y este ángulo? ¿Congruentes, sí o no? ¿Por qué son congruentes esos dos ángulos? El 1 con el 2. ¿Por qué? Porque están en un triángulo isósceles, ¿cierto? Claro. EO y OX son radios de la circunferencia, triángulo isósceles, teorema del triángulo isósceles, y ya lo tenemos. De manera análoga, ¿cierto? Con el ángulo, llamémosle a este 3 y a este 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo. Entonces, este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Listo. Apliquemos el teorema 180, ¿lo conocemos, sí o no? Significa que 1 más 2 más 3 más 4 en términos de medidas de ángulos, ¿a qué sería igual? 180. Teorema 180, ¿sí o no? Pero acá hay unas parejas de ángulos congruentes, estos dos, ¿cierto? O sea que sumados nos dan 2 veces 2, ¿estamos de acuerdo? Como 1 y 2 son congruentes, entonces puedo sustituir a este 1 por el 2 y nos da 2 veces 2. Más, y acá tendríamos 2 veces 3. Claro, porque como 3 y 4 son de la misma medida, puedo sustituir a 4 por el 3 y nos queda 2 veces 3, ¿sí o no? Igual a 180. En términos todos de medida de ángulos. Luego acá nos queda factor común 2, nos queda 2 más 3 igual a 180 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo con ello? Luego, 2 más 3, ¿qué es? El ángulo EXA, ¿sí o no? Nos queda que la medida del ángulo EXA sería igual a 9. Se acabó la demostración. ¿Listo? Simple, es simple la demostración. Usted dirá, profe, acá, ¿por qué puede decir que 2 más 3 es igual a la medida de este ángulo? Porque el punto está en el interior del ángulo, puedo utilizar el postulado de la adición. ¿Listo? Bien, entonces fíjense que siempre, no se les va a olvidar esto nunca, es una propiedad súper clave en geometría. Cuando tenemos circunferencias o semicircunferencias y el triángulo está inscrito en la semicircunferencia, o si tenemos la circunferencia completa, uno de los lados del triángulo coincide con uno de los diámetros de la circunferencia y un punto está en la circunferencia, siempre este ángulo es recto. No se les va a olvidar nunca, ¿sí o no? Nunca en la vida. Listo. Volvemos acá. ¿Eso de qué le sirve acá? Es la pregunta del millón. Esto que acabamos de hacer acá, ¿para qué me sirve acá? Recapitulemos. Necesitamos un punto en esta circunferencia, ¿cierto? De forma tal que ese punto, al cual le vamos a llamar X, genere un ángulo EXA recto.
¿Cómo lo encontramos? Con base en lo que acabamos de hacer acá. ¿Qué tenemos que construir? Relacionen una cosa con la otra. Acá, ¿quién estaba? E y A. Acá tenemos a E y a A. Allá ya aparece X y siempre el ángulo es recto. Acá necesitamos que aparezca. ¿Quién no está aquí que sí está allá? ¿Quién no está aquí que sí está allá? X, pero lo vamos a construir. ¿Y quién otro? O, ¿cierto? El centro de la circunferencia no está. Y por supuesto, tampoco está la circunferencia. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que aparezca algo como eso. Si queremos que aparezca algo como eso, ¿qué necesitamos construir acá? El punto medio. El punto medio. Eso, entonces lo construimos. Listo. Construimos el punto medio, llamémosle O. Bien. Y ahora, enseguida, ¿quién construimos? La circunferencia. Ajá. ¿Con qué centro? En O. Centro en O y radio, bien sea O A o U o E, cualquiera de los dos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué aparece acá? Un punto de intersección entre las circunferencias. ¿Y ese punto de intersección qué debería ser? X. Eso. Claro, por lo que acabamos de demostrar, necesariamente este punto X va a generar un ángulo recto, por lo que acabamos de demostrar. Y ese triangulito que acabamos de construir ahí es este que tenemos acá. ¿Listo? Este mismo X que está acá. Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que acá lo hemos construido a partir de las cosas que tenemos. Y utilizando mucha geometría. Utilizando mucha geometría, o sea, hechos geométricos que, bueno, están. ¿Saben que esto lo... Bueno, en mis épocas, cuando yo hacía el curso de elementos de geometría, este era un problema que nosotros poníamos de exploración para que conjeturaran. Ya no aparece por ahí en ningún lado. Nosotros decíamos, y la pregunta era esa: tienen esta situación, no sé qué, determinen el punto X para el cual la medida es máxima. Y los chicos, cuando exploraban, pues nunca encontraban una máxima, porque siempre es la misma. Les hay sorpresa. Acuérdense lo que les dije hace 8 días de la capacidad de sorprenderse. Cada vez es más poquito. Bueno, entonces ya la tenemos, ahí ya tenemos el asunto. Y la pregunta es: ¿y eso para qué me sirve? Pues es que ya tenemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos 4 condiciones que cumplir? Ya cumplimos 2 de ellas. La primera, que XA, bueno, primero que apareció X por fin, pero apareció cargadito de propiedades, no es cualquier X, ya aparece con XA igual a B, lo necesitábamos, chuleamos. Y además necesitábamos que apareciera de forma tal que EXA fuera recto. Apareció recto, ya lo tenemos. Ya tenemos las dos de las 4 condiciones que necesitamos. Ahora vamos para la tercera. ¿Cuál era la tercera? ¿Qué es lo clave para definir una reflexión especular? ¿Qué es lo que se necesitaría para la reflexión especular? El plano, ¿cierto? Entonces ahora vamos a construir el plano. Es que necesitábamos a X para construir el plano, porque ese plano iba a estar con X y con 2 puntos que desde el principio están dados. ¿Con quién vamos a construir al plano? Con X y BC. Construimos el plano. Ahí está la tercera cosa que teníamos que hacer. Apareció el planito. Este plano sí es el plano azul de la construcción anterior. Voy a ocultar no, más que ocultarlo, lo va a atenuar. Que no se nos olvide que ahí está. Bien, entonces aparece el plano azulito. Este plano azulito sí es el plano con respecto al cual vamos a hacer la reflexión especular. ¿Se dan cuenta? Ya te pongo atención. Un segundito, voy a dar un paseo. Fíjense, miren lo que hemos construido. Pura geometría bonita. Sí, es bonita, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces acá tenemos ya el plano con respecto al cual vamos a hallar
reflexión especular. Están los 3 puntos dados y ya tenemos la condición de que acá debe ser un ángulo recto y que XA debe ser igual a S. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos todo lo que necesitamos. Ya lo que nos resta es que aparezca el punto D. ¿Y cómo hacemos que aparezca el punto D? Pues por el otro punto Con la reflexión especular, para eso construimos el plano. ¿Y la reflexión especular de quién? del punto A. ¿El que no pertenece al plano? Del punto A Que no es plano. con respecto al plano azul que acabamos de construir. Y así aparece D y terminamos. Entonces ahí por fin es que aparece la reflexión especular. Era el último paso, no el primero. Era el último paso porque antes teníamos que encontrar el bendito plano con el cual hacer la reflexión. ¿Sí ven el asunto? Pura geometría de acá en estos procedimientos de construcción. ¿Vale? Entonces vamos a terminar el asunto. Le terminamos acá la vueltica, para que nos deje dar vuelticas que nos marea un poquito. Y vamos a hacer con respecto al plano azul reflexión especular. Entonces reflexión especular de quién? De A con respecto al plano azul y aparece A', acá la vamos a renombrar, la vamos a poner Por eso. ¿listo? Y entonces ahora sí con toda tranquilidad, de hecho podemos ya ocultar este plano, el plano base, si se quieren las circunferencias, O sea, la grande. Y el ¿listo? otro Y construimos acá es el. triángulo. Y fíjense ustedes, quise hacer este solamente para que se percataran que este triángulo que se ve acá con el punto D es el simétrico del triángulo del cual iniciamos, BCA. ¿Se dan cuenta del asunto? Todo este triángulo que está acá es el simétrico del triángulo que está abajo. Y ya logramos hacer la construcción. Si queremos terminarla, entonces hacemos el triangulito de A, B, por un lado y por el otro, D, C. Listo. Y terminamos la construcción. Ahí está. Y claro, ¿de qué nos sirve la reflexión especular? Como nosotros ya demostramos que segmentos que son reflexiones especulares de otros son congruentes, entonces acá ya podemos decir rápidamente, este segmento y este segmento son congruentes. Este segmento con el de abajo son congruentes. Este segmento con este son congruentes. Tengo un curvo de congruencias para poder rápidamente garantizar la congruencia de los 4 triángulos. Ese es el propósito. Al fin, después de que uno hace el trabajo duro, que es establecer la reflexión, demostrar las congruencias, se minimiza gracias a nuestro teorema del más. ¿Listo? Difícil la tarea, ¿sí o no? Creo que es la tarea más difícil que les he puesto en este curso. Pero creo que también intentándolo hacer, espero hayan aprendido mucho. ¿Sí? ¿Se hayan desesperado? Sí, eso es normal que uno se desespere un poquito. Pero sobre todo que hayan aprendido cosas. Más allá de si lo lograron o no lo lograron, que hayan aprendido, que hayan mirado alternativas de construcción y tal, eso es chévere. Bien, ¿qué es la moraleja que queda de esto? Digamos que son 2. Una de cómo abordar este tipo de problemas y 2, estos teoremas que están acá escondidos de cómo construir ángulos rectos, por ejemplo. Entonces, la primera, cuando vayamos a abordar problemas en donde nos piden utilizar la reflexión especular para construir, lo primero que tengo que hacer es tener la figura completa e identificar planos de simetría. Es decir, planos mediadores de segmentos que hagan parte de la figura. ¿Listo? Es lo primero. Sin eso, yo no voy a poder saber qué plano usar después en una reflexión especular. ¿Listo? Es lo primero. Y lo segundo, observar esas figuras con el potencial plano y tal, nos permite ideas de cómo hacer construcciones. Acá nos dio ideas de un triángulo rectángulo muy particular para poder establecer puntos que nos permitan construir ese plano que va a terminar siendo plano de simetría o plano mediador de segmentos.
En este caso, insisto, era un triángulo rectángulo. Y para construir ese triángulo rectángulo acudimos a este hecho geométrico que está acá. ¿Listo? Ustedes dijeron algo de tangencia, ¿cierto? Y claro, sí la hay. Fíjense. Lo que pasa es que acá la tangencia no me servía para nada, me servía era el ángulo recto en realidad, pero no la tangencia. Ahora, ustedes dijeron tangencia, sí, efectivamente hay tangencia. Fíjense una cosa. Se dan cuenta que el segmento EX que está acá, voy a ocultar este planito, no lo necesitamos. El segmento EX que está acá parece ser tangente a esta circunferencia. Yo voy a ocultar esta. El segmento EX parece tangente a la circunferencia de centro A. Ahí se ve tangente. Claro que lo es. ¿Sí? Y lo es porque de fondo hay un teorema de tangencia que dice lo siguiente: cualquier recta que sea perpendicular a un radio de la circunferencia por el punto que está en la circunferencia, si yo tengo una recta, primero que sea coplanara a la circunferencia, por supuesto, tiene que ser coplanera. Entonces, si esta recta, en este caso la recta X, es perpendicular a un radio de la circunferencia, en este caso XA, por el punto que determina ese radio que está en la circunferencia, significa que esa recta es tangente a la circunferencia. Ese es un teorema que se llama usualmente perpendicular tangencia. ¿Listo? Y acá, claro, se tiene eso porque hemos construido un triángulo que está inscrito en una circunferencia de esta manera. Y en consecuencia el ángulo es recto. Como el ángulo es recto, entonces podemos advertir la tangencia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que en últimas está ahí. Acá no necesitábamos la tangencia. Si no era un hecho que necesitábamos era el ángulo recto. Por eso es suficiente este hecho geométrico. No necesitábamos para nada la tangencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el método para construir rectas tangentes a una circunferencia es este. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero construir de manera genérica, tengo un punto E que está por acá, tengo una circunferencia de centro A, ¿listo? Entonces tengo una circunferencia de centro A y un radio cualquiera, y quiero construir por este punto las tangentes relativas a la circunferencia. Entonces, ¿cuál sería el método para hacerlo? Algo parecido a esto. ¿Se les ocurre? Si quiero construir las tangentes a esta circunferencia por A. Recuerden que acá había una circunferencia, ¿no? Que es esta que está acá. Entonces, acá hay una circunferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero construir las rectas tangentes a esta circunferencia por E? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Un punto medio ¿de quién? De EA. Entonces aparece el punto O. Y enseguida la circunferencia de centro O y radio y desaparece la circunferencia. Supongan que es una circunferencia, ¿sí? Listo. Desaparece la circunferencia. Esa circunferencia la va a intersecar en dos puntos. Claro, por el teorema que demostramos hace un rato, entonces fíjense lo que se genera. Acá un triángulo que es rectángulo y acá otro que es rectángulo. ¿Listo? Por este teorema. Y claro, si yo tengo esta perpendicularidad acá y esta perpendicularidad acá, esa perpendicularidad acá, por el teorema que les acabo de decir, esta recta sería tangente a esta circunferencia en este punto y esta recta sería tangente a esta circunferencia en este punto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede. Este es el método para construir tangentes a una circunferencia por un punto externo. ¿Listo? Bien, ¿cómo uno demuestra las intersecciones? Es un problema difícil.
¿Listo? Mostrar que existen estas intersecciones acá es un problema difícil. Birkhoff, para aludir a las intersecciones entre circunferencias que no tienen propiedades especiales como las decimos la vez pasada, que por ejemplo, ¿se acuerdan que ya demostramos la intersección de dos circunferencias a propósito del método que propuso Leibniz? Entonces, eran circunferencias que tenían el mismo radio. ¿Sí? Y entonces para demostrar que se intersecaban utilizamos la mediatriz del segmento como auxiliar. ¿Se acuerdan que hicimos eso? Entonces en estos casos no hay problema, se puede hacer, pero para estos casos en donde las circunferencias no tienen condiciones especiales, él hace un postulado que se llama el postulado de la densidad o de la continuidad del plano, dice él. Y el postulado dice que si tú tienes una circunferencia que puedas garantizar que hay un punto en el interior de otra, necesariamente la circunferencia se interseca. Y para hacerlo, alude a ese postulado de la continuidad del plano. ¿Sí? No tiene otras maneras con la geometría que nosotros tenemos. Pero con la geometría analítica, estas cosas de intersecciones que a veces son complejas, se facilitan mucho. ¿Listo? Utilizando ecuaciones y se puede mostrar eso sin problema. Bien, eso era lo que les quería contar de esta tarea. Chévere, ¿no? La tarea estaba bien chistosa, bien bonita. Ah, listo. Si ustedes querían utilizar razones trigonométricas, lo hubiesen podido hacer. ¿De qué manera? Bueno, yo de pronto fui súper romántico. ¿Sí? Si se dan cuenta que habíamos dicho que acá había un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, como hay un triángulo rectángulo, yo puedo establecer las medidas de los lados, porque esta medida ya la tenía. Esta medida también la tenía, era la mitad de la otra arista. Como es un triángulo rectángulo, puedo obtener esta medida. ¿Listo? Y entonces yo me imaginaba que iban a construir un ángulo, similar a lo que quería hacer Johan. Pero ¿qué medida de ángulo? Necesitamos esta, ¿cierto? Esta medida de ángulo. Y esta medida de ángulo, ¿cómo la obtenemos? A partir de los lados, utilizando trigonometría. En este caso, la ley del coseno. Bueno, la ley del seno, porque este ángulo es de 90, entonces se puede hacer la ley del seno. Ahí. Entonces, si utilizo razones trigonométricas, entonces puedo establecer la medida de este ángulo, lo construyo, por eso yo te decía que de pronto no servía la que tú estabas diciendo, lo construyo y en ese rayo localizo el punto X de forma tal que AX sea igual a la del punto medio que teníamos acá, a N, y ya. Pero eso que implicaba darse cuenta que teníamos un triángulo rectangular. Y ahí ya funcionaba después trigonometría. Ese es otro camino. Ambos funcionarían, uno utilizando este recurso de la construcción del ángulo recto y el otro haciendo un proceso mucho más analítico, porque implicaba reconocer que acá hay un triángulo rectángulo, construir el triángulo a partir de un ángulo, y ese ángulo se obtiene, esa medida de ese ángulo se obtiene haciendo análisis. ¿Listo? Y después uno termina demostrando que el triángulo que construye es rectángulo. ¿Bien? Ese es el asunto. Bien, bonito. Hubiese dejado este problema como para eximirlos del examen parcial a los que lo hicieran, ¿sí? ¿No? Del examen final. Ya no va a tocar pensar otro más difícil para eximir. No, ese está bonito. Ahora, lo que quiero saber es qué hicieron ustedes para resolverlo. Eso sí me llama la atención. ¿Qué hicieron? Me daré cuenta después. Pero digo, ¿qué hicieron? No, pero ¿qué hicieron? Es decir, les presentan esa cosa de la reflexión especular y ustedes ¿qué hicieron con eso? A mí eso me llama la atención. ¿Qué hicieron? Algo similar. ¿Qué plan usaron? Porque para hacer una reflexión especular hay que tener un plan. Entonces, ¿qué plan usaron? Por lo menos eso. ¿No usaron plan? ¿No? Entonces, ¿cómo van a hacer la reflexión especular si no hay plano? No, hay mucha intriga en que fue lo que hicieron. La va a leer con mucho cuidado. A ver. Chévere, cosas chéveres. Tranquilo, no los voy a calificar. Fui un romántico. Bueno, pero ya tienen la moraleja. Si por ejemplo yo les digo,
quiero procedimientos de construcción de un cubo, para allá vamos. Sí, vamos a terminar el curso construyendo cubos. Si yo les digo, quiero por lo menos 5 métodos para construir un cubo. ¿Sí? Entonces ustedes los proponen. Uno, con seguridad, tiene que ser utilizando reflexión especular. Porque se les empiezan a acabar las opciones. Después de que sepamos un poquito de geometría, utilizamos perpendiculares, ¿vale? Utilizamos rectas perpendiculares a plana, planas perpendiculares a plana. Ahí voy. Y después, cuando se me acabe ese recurso, ¿qué hago? Pues recurro a la reflexión especular. Pero entonces, con respecto a cuál plano, etc. Eso hay que mirar. ¿Listo? Sí. Entonces, vayan mirando ese tipo de cosas que de pronto les aparecen por ahí. Bueno, chévere. Y acá hay mucha geometría, ¿listo? Mucha geometría, muchos hechos geométricos que permiten hacer estas construcciones bonitas. Yo no sé si ustedes están muy jóvenes, pero hubo una época en que había unos juguitos en forma de estas cajas. ¿Los alcanzaron a vivir? ¿O no? Ah, Los sí. helados. Sí, Era como chocolate. Sí, Ah, sí, ¿sí? sí. Era muy Los vendían, eran así. Bueno, yo conocí el mojito, discúlpenme lo mucho. Pero este era un. Hacían esto. ¿Ustedes saben por qué utilizan este tipo de envases? Eso es una tarea de cálculo diferencial divina. Y es porque si uno quiere un cierto volumen, digamos, usualmente son que una cajita de jugo son como de 250 mililitros, por ahí más o menos. Pero si uno quisiera establecer la menor cantidad de material para poder hacer una cajita cuya capacidad sea 250 mililitros, ¿cierto? La forma geométrica más óptima es esta. Y eso se demuestra con cálculo diferencial. ¿Sí? Pues con los problemas de optimización. Ustedes han resuelto ya problemas de optimización en cálculo diferencial, ¿cierto? De máximos y mínimos. Entonces acá lo que necesitamos es la mínima cantidad de superficie que envuelva un volumen. Y entonces para poder resolver esos problemas de mínima cantidad de superficie que envuelva un volumen, una capacidad, entonces uno puede modelar esto con funciones y optimizar esas funciones. Y al final uno establece que la figura geométrica que puede uno establecer con la menor cantidad de superficie, esto implica menor cantidad de material, es esta, y no las cajitas que nos dan siempre. Es decir, paralelepípedos. Todas las cajitas son paralelepípedos rectangulares. Esta es la menor cantidad. Entonces, aquellos que hicieron el bonai, los heladitos que ustedes dicen y el juguito que yo conocí, sabían un poquito de matemáticas y optimizaron el material de esa forma. ¿Listo? Ya después la pregunta era, ¿y cómo hacían las cajitas para que les quedara un tetraedro de esta forma? Tendrían maquinitas especiales para hacerlo. Ahora debe ser muy fácil, ¿no? Porque están las impresoras 3D y eso con Oiga, ustedes se vieron el programa, pues es puro chisme. ¿Se vieron Los Informantes el domingo? No. ¿No? ¿No? Con esa tarea, Están muy porque bailar desocupados. también Sí, te no lo vieron porque están haciendo la tarea del molino. Vamos a suponer que es así. Ahora los románticos son ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que esto no tiene nada que ver con geometría, pero me parece algo bacano. Unos colombianos están utilizando impresoras 3D para imprimir comida, que se la van a llevar los de la NASA en sus experimentos fuera de la Tierra. Ellos no pueden llevar comida perecedera, ¿no? Entonces tienen que llevar, y tampoco pueden andar con una cantidad grande, un volumen grande de comida. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Están imprimiendo las moléculas de las comidas. Entonces, ¿qué hacen? Cogen huevos, cogen frutas, mangos, particularmente hablaron mucho del mango y del huevo. Los dejan secar, ¿sí? Como si fueran las uvas pasas, si uno come tal. Los dejan secar, los muelen hasta que queda un polvito, ¿listo? Y ese polvito después lo meten, acá los astronautas se lo llevan, se llevan el polvito y se llevan una máquina pequeñita de imprimir.
Y lo que hacen es alimentar, no. Y lo que hacen, eso no. Y lo que hacen es coger la maquinita, la alimentan con ese polvito y la maquinita lo que hace es imprimir la comida con ese polvito. Y en ese momento se la comen. Es la locura, ¿no? Es la locura. Pero si ahora igual. Pues ellos, el periodista probó el polvito, ¿sí? Pues de mango, y bueno, y además pueden mezclar, ¿no? Entonces, si él dice, uy, sabe a mango, sabe a fresa, no sé qué, sí sabía. Pero lo interesante es que después de que está el polvito, eso es lo que se llevan en las naves, digamos en los cohetes, y allá tienen la maquinita de imprimir, y para que puedan comérselo, con ese polvo imprimen la comida que se van a comer. Y si necesitan calentarla, porque eventualmente comerse un huevo así, primero el polvo, después que se convierta en un huevo real, no me imagino eso. Entonces, para comérselo caliente, pues no utilizan hornos microondas, porque un horno microondas en el espacio explota. Entonces lo que hacen es calentarlo con láser, ¿sí? Con una maquinita de láser. Esa es la locura. Esas cosas a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo hacen? Bueno, para allá vamos, ¿no? Pues dicen que en 30 años la gente va a comer es polvo. Bueno, están haciendo carne hecha en el laboratorio. La locura. Bueno, pues no estamos muy lejanos. Los nuggets que venden en Frisbee, en Cocorico, en cualquier lado, pues es desecho de pollo que muelen mucho hasta que quedan unas bolitas, y esas bolitas son las que no se terminan comiendo los nuggets. Bueno, chévere eso me pareció impresionante, cómo comen ellos y bueno, y los colombianos fueron los que hicieron eso. Bueno, sigamos hablando de geometría, pero ahora vamos a ir hacia, tenemos media horita. Para ponernos las gafas, acá alguien se las va a poner. Y vamos a mirar los procedimientos de construcción que hicieron de los cuadriláteros alargados con dos ángulos rectos, ¿no? Y no solamente para reconocer lo que están haciendo en Neotri, sino también para mirar la geometría que usan y que está detrás de él. ¿Listo? Entonces, Kevin o Johan, cualquiera de los dos, ¿quién se anima? Ahí está. Porfa, activa la red. Sé lo que pasa, cosas que uno no se imagina que puedan pasar. Eso me pareció la locura. A ver si está muy como pinta. ¿Sí has visto los videos? No me digas que no me serio. Así te queda cómodo, Kevin. Ahí nos ves a nosotros y también puedes hacer. Ahí está viendo Neotri, ¿sí? Le estoy viendo a ustedes. Neotri, sí, ahí está, ¿no? Si quieres siéntate. Ahí está. Entonces nos vas a comentar cuál fue el procedimiento que hicieron para construir el cuadrilátero alargado con los ángulos rectos, ¿no?
Si te fastidia eso, puedes volver al modo del Neotri normal, porque ahí nos ves a nosotros y ves también al Neotri. Después tenía 3 puntos, ¿no? Ya con esto. Es que ahora las herramientas son lejos. Las tienes abajito. Ahí, en configuración. Bajando un poquito. Si le das doble clic, se te acerca eso. Entonces nosotros con la herramienta Quadrix, nosotros y los 3 puntos, seleccionamos. Se creó otro. Se creó solo con 2 puntos. No, es que yo creo que está lejano. O sea, quedó claro. No, porque me había seleccionado. Solo seleccionamos. Me creó otro. ¿Ves por qué me creó 2? Yo creo que es mejor que lo pongas en neutro. Sí. ¿Sabes cómo hacerlo? Me pongo para el ya con la herramienta de Quadrix. Nosotros seleccionamos los 3 puntos y ya nos queda un plano. Hasta ahí todo. Luego, con la herramienta
Seleccionar, pero que no quede moradita. Si no se También vengo. ¿Y si quita el plano? Entonces seleccionas el plano y el punto y aparece la otra película. Porque acá seleccionaste el plano y punto y por eso apareció el punto que está abajo. Procurando que te quede cerquita. Cuando se te cambia el color de un lado, con el gatillo, pero se quita eso. Ahí ya teníamos el primero. Ah, ahí ya. Eso. Eso es lo que quería hacer con el segmento y el punto. Ajá. Y ahí que aparece. Nos salen estos dos puntos de acá. Es decir, la referencia, los vértices. ¿Esos puntos en dónde están? Si quieres, métete por debajo del plano, sube el plano. Profe, digamos, ese plano no se puede voltear. Con manipulando los puntos lo puedes hacer. Pon edit. Ajá. Y selecciona los puntos y le das. Eso. Y ahí se ven los dos puntos. Entonces, ¿qué? ¿Recuerdan las características? Baja un poquito la mirada, Kevin. Ahí, déjala ahí si quieres, para verlo bien. ¿Recuerdan las características que tienen estos dos puntos con respecto al segmento? ¿Qué características son? Perpendiculares. Otra vez, miramos. Voy a crear los segmentos. Exacto, por aquí Para que- vamos a ver. Creo, claro. Lo dejo ahora. No la selecciona. Sale, No sé cómo sale, no sé qué escuchaste. Pero en cualquier caso, fíjense que borraste los perpendiculares. Ya. Entonces recuerden que si yo construyo este segmento determinado acá, con el de atrás, yo sé que no puede estar pensando. ¿Quién tenía las gafas 8 la vez pasada? ¿Alguien las tenía? Después les enseño a jugar qué es lo que está pasando. No borres el otro. Ese. Entonces, recuerden que la condición que tenía este segmento que está acá, con respecto a este, es que forma un ángulo recto. Y lo mismo con el segmento que él ya tiene construido acá abajito. Esos dos segmentos son perpendiculares al segmento que está acá. Pero fíjense que, bueno, termina la construcción y ahorita les digo una cosa que tiene un vicio de esta construcción. Después, ¿qué hace? Listo. Entonces, esos dos segmentos son perpendiculares al segmento que está en el plano. ¿Listo? Los que tienen extremo verde con respecto a ese rojito que está en el plano. Eso fue lo que dijimos la vez pasada que sucedía. Y ahora ¿cómo terminan la construcción? ¿Ya con esos 4 puntos o tienen que hacer algo más? Porque creo que era este punto de que son estos perpendiculares.
ya decíamos que acá ya decíamos que teníamos un ángulo recto. Sí, baja un poquito la mirada, Kevin. Eso. Entonces vas a utilizar el segmento que tiene extremos rojos con cualquiera de los dos que tengan extremo verde o con necesariamente alguno de esos dos. Usamos ya, es que solo vamos a hacer otra vez del verde. No seleccionando para que no te quede en color morado, sino cerquita del normal. Con el gatillo lateral para que no te aparezcan estos. Eso. ¿Qué quieres construir ahora? Quiero ahora construir una perpendicular, los dos puntos de la perpendicular, usando este punto y este segmento. O sea, el segmento que está como por debajo, digamos. Digamos, este acá. Seleccionando. Primero